En Guatemala no hay una discusión respecto de la generación de empleo. Cuando uno analiza las últimas, no sé, yo tengo 30 años de ejercicio profesional. En 30 años de ejercicio profesional yo no he visto una propuesta específica donde el tema sea generar empleo. He visto propuestas donde se habla de aumentar los salarios, he visto propuestas de trabajo decente, he visto propuestas de trabajo digno, pero generar empleo como tal, yo debo decir que es algo que en Guatemala no se discute, a pesar de que en otros países la generación de empleo es una cuestión fundamental. Lizardo tocó un par de ejemplos aquí. Este par de ejemplos, realmente más que invención de este par de cabezas, otras cabezas, es simplemente ver lo que hacen en el mundo. Cuando uno mira en el mundo cómo administran sus regímenes laborales, sus sistemas salariales, uno se da cuenta que están en otra dimensión, están en otra era. Y entonces, pues simplemente lo que hacemos es que a donde vamos miramos, a donde vamos aprendemos. Estoy entrando en Venezuela y me sorprende que en el caso de Venezuela el gobierno bolivariano esté promoviendo un sistema de educación dual para que los jóvenes vayan en tiempo parcial a trabajar en las industrias. Ilegal en Guatemala porque los jóvenes no pueden ir, no existe trabajo de tiempo parcial. Entonces creo que más que, digamos, aquí estoy adelantándome, otra vez poniéndole a Lizardo un punto de referencia. Yo en 30 años he oído que se habla mucho de generar empleo, pero no he visto acciones concretas que vayan dirigidas a la generación de empleo como tal. He visto cualquier cuestión, todo tipo de propuestas relacionadas con salarios y condiciones de trabajo, resumiría yo. Entonces este tema que ha cobrado vigencia en esta campaña política me parece que toma vigencia, pero en una superficialidad soberana, porque a la hora de tomar decisiones concretas creo que nadie lo sabe realmente. Sí, tal vez en ese sentido me gustaría poner un poco en contexto al público y que nos preguntáramos de dónde surge la preocupación de la generación de empleo por un lado y por el otro qué otros esfuerzos se han realizado en el pasado. Yo sé la historia a partir del 2000, que es cuando me uno al 100, pero tal vez Ivo pudiera dar un poco la versión de cuál era la discusión, cómo se miraban las preocupaciones sobre generación de empleo entre los 80s y los 90, y entonces yo agarro ahí para los siguientes 2 décadas un poco para tener el contexto y comprender qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho y qué es lo que nos está faltando por hacer. Sí, ahorita que Lizardo dice eso, yo creo que lo que realmente me une a Lizardo es que nos tocó trabajar juntos en el campo, en la calle, con organizaciones comunitarias. Cuando yo iba al campo, efectivamente, allá en Patsicía, con los agricultores de lechuga. Sí, con los que sembraban lechuga, con don Mariano Carmú. Y lo que encontramos es, nosotros no íbamos buscando políticas de empleo, nosotros no íbamos buscando estudios antropológicos, nosotros íbamos simplemente tratando de entender la informalidad. Y lo que nos dimos cuenta realmente es que muchas de esas personas hacían lo que hacían porque no tenían acceso a un trabajo, lo que andaban buscando era un trabajo. Ellos hubieran deseado y siguen deseándolo, llegar a una fábrica, llegar a un comercio, entrar a las 9, salir a las 5, tener 14 vacaciones pagadas, pero no había. De ahí creo que surge todo esto. Esta historia que empieza en el 2000 con el libro de Economía Informal, y ahí sigue todavía siendo buscado en el Google todos los días. Me recibo como 10 o 15 búsquedas que hacen en el mundo de informalidad, el libro. Antes de eso, yo creo que aquí en Guatemala, si yo tuviera que rescatar un discurso que tuviera que tener la generación de empleo como parte central, el primero que yo tuve conocimiento fue el discurso de Musso. Aunque Musso realmente no estaba pensando en empleo, estaba pensando en el desarrollo de términos generales, cuando él hablaba que es importante introducir el capital, porque el capital, las máquinas, las herramientas aumentan la productividad, y al aumentar la productividad pueden subir los salarios, y al generarse esta riqueza, por supuesto habrán más oportunidades para todos aquellos que no tienen actualmente un empleo. Después de eso, lo que ha habido en Guatemala, y he sido testigo yo, son propuestas para introducir bonos especiales, bonificaciones compensatorias, mucho por presión. Acceder al servicio a seguridad social. Sí, cuestiones relacionadas con la seguridad social, sí, tenés razón en eso. Reformas relacionadas con los convenios que Guatemala ha firmado a nivel internacional.
no al trabajo infantil, mejoras en las condiciones laborales. Entonces, realmente la discusión, siento yo, es una discusión de cómo mejoramos el empleo del que ya lo tiene. Y en ese cómo mejoramos el empleo del que ya lo tiene, se nos olvidó que tenemos ahorita ya 5 millones de personas que trabajan por cuenta propia. Entonces, en su momento, hace 20 años, hace 25 años, tal vez el problema no era más grande porque la participación de la gente que tenía un empleo formal, un empleo donde cotizaban al IX, era mucho menor que lo que tenemos hoy, pero sí, mayor, pues mayor. Lo que sucede es que lo dejamos de hacer. Yo te diría que yo por ahí pararía de contar, no sé, habría que escribir una historia de las políticas de empleo en Guatemala, pero por lo que recuerdo, esa es una, y la otra discusión que había en torno a la informalidad, que sabemos que hay informalidad, que se disfraza de empresarialidad y que entonces hay que ir sobre una reforma en cuestiones puramente administrativas, burocráticas, más recientemente de formación de capacidades. Pero como tal, la generación de empleo ha estado en los distintos planes de gobierno que yo he visto, desde Carpio Nicol y Vinicio Cerezo hasta ahora, pero no he visto ninguna decisión en concreto por parte de, o sea, que busque la generación de empleo competitivo. Sí. Y en ese sentido, tal vez solo para recordar ese punto de inflexión, estamos en los 2000 y hay varias cosas que están pasando al mismo tiempo. Uno puede pensar en términos de, obviamente, el crecimiento de la economía informal. Uno puede pensar también que empieza Guatemala a ser golpeada por Vietnam, la producción de café, y eso empieza a generar también problemas a la hora de poder mantener la exportación y los altos precios del café. Migración hacia Estados Unidos también va a estar vinculada. Vemos también los problemas de la calidad del trabajo, no solo porque uno puede salir a la calle y verlo, o puede ir al área rural y verlo, sino también porque había a lo largo de todo este proceso de la baja calidad de empleo para el caso de Guatemala, digamos que no solo es una cuestión de salarios, no es una cuestión del tipo de trabajo que se va a estar realizando por la gente, no solo es la expectativa a futuro de lograr un mayor salario, que también es otro de los elementos que uno debiera tomar en cuenta, sino yo les diría que la preocupación que tenemos es cómo seguimos generando una mayor cantidad de trabajo para las siguientes generaciones. Y eso cada vez se miraba como un problema al que no se le estaba prestando atención en el país. Y ahí que vamos a ver el tema economía informal, y recuerdo que una vez discutiendo con Hugo, y esto lo digo dentro del contexto del CIEN, que digamos que el CIEN venía con una tradición que era ver la economía informal y un poco a la Hernando de Soto, reconocer que parte de los problemas de la economía informal tenía que ver con el gobierno, y cuando estamos hablando de gobierno tenía que ver con que estaba sobreregulando la forma en que se abrían las empresas, las formas para poder exportar y las formas de la contratación o el despido de los trabajadores. Esa es la historia intelectual del CIEN hasta ese momento. Cuando nosotros nos toca hacer el trabajo de campo con Hugo, que no se hubiera hecho antes, porque el trabajo de Carmen Uriza y Sigfrido Lee en ese momento también les había tocado ir al interior, les había tocado ir a hacer entrevistas. Nosotros tratamos de tomar una posición un poco más naïf, un poco más histórica también. Cuando vamos al interior de la República, uno de los elementos que nos damos cuenta es, uno va a Huehuetenango, uno va a Quiché, y la pregunta es, ¿dónde está el Estado para que lo esté fregando a uno a la hora de crear una empresa? ¿Dónde está el Estado ahí que lo está fregando a uno para poder venir y contratar a un trabajador o despedirlo? O sea, no hay Estado. Y ese era tal vez uno de los elementos en donde hace parte de crisis el cuestionamiento respecto a la interpretación de la economía informal. Nosotros lo tomamos como, es un tema de grises la informalidad, nosotros lo tomamos como que hay un rol del Estado, tiene que ver con que la informalidad responde a una salida, me quiero salir de un sistema que es demasiado costoso, pero por el otro lado la informalidad se puede comprender como que nunca fue diseñada la formalidad para que la población del área rural, si es indígena, si es mujer, si es joven, si está en el área agrícola, perteneciera alguna vez a esa formalidad. Entonces, alguna gente se sale del sistema y otra gente nunca tenía la posibilidad de entrar. La propuesta de Jaime Díaz, ¿no? Es que realmente la informalidad no hay que verla como soy informal o no soy informal, sino la informalidad se manifiesta en la transacción. Entonces aquí, hasta el más formal es informal, porque paga una lavada de carros que no pide factura ni la deja reportar. Entonces somos formales cuando nos conviene ser formales, somos informales cuando queremos ser informales. No es que una persona 100% del tiempo está una cosa y 100% del tiempo es la otra. Pero estoy pensando, cuando hicimos el libro, ¿por qué?
Yo creo que también andamos ya en nuestras andanzas postmodernas en esa época, ¿verdad? Sí. O sea, cuestionando la forma que, claro, porque vos te peleaste con la Cali Snowing por el estado, sí, con el estado multiétnico. Bueno, eso sí veo, tiene un poco de razón Daniel, lo mandé a que se peleara con el Alberto cuando tenía como 23 años. Sí. No, pero paso el tema de economía informal porque creo que había un elemento importante ahí. Recuerdo que estamos... No, era huevo. Me recuerdo que estábamos en la calle hablando con creo que era una organización de vendedores cercanos al mercado. Y Hugo hace la siguiente acotación. Incluso si elimináramos todas las restricciones vinculadas con el tema comercial, con el tema laboral, con el tema de las exportaciones, no vamos a resolver el problema del empleo de la noche a la mañana en Guatemala. Sí, yo solo quiero hacer una acotación histórica, porque todos ustedes son muy chavos. Si quieren que ya, pero todo esto ocurre antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Es que muchos de ustedes ya cobraron una conciencia pública con el Tratado de Libre Comercio. Esa Guatemala previa al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, había mucha polarización porque se dijeron muchas cosas del tratado que han resultado no ser ciertas, pero parte del asunto, que tal vez es otro elemento que hacía falta, se presentó toda la estrategia comercial de Guatemala de abrir la economía como la gran apuesta por desarrollar Guatemala y que iba a traer abusado el empleo, pero nunca fue una cuestión específica dentro del tratado, a pesar de que había un capítulo laboral. Pero si ustedes van a ver el capítulo laboral del CAFTA, es cumplimiento de la regulación laboral, no es una cuestión relacionada con la generación de empleo. Pues en el momento en donde estamos hablando nosotros, que dice Hugo, señores, aquí quitemos eso, hagamos las propuestas sobre el tema de tiempo parcial, reconocer que el interior de la República pues obviamente tiene niveles de productividad muy distintos a los de la ciudad, en términos de educación, etcétera, etcétera, y por lo tanto uno debiera pensar en salarios distintos, mínimos distintos, como sucede también en Estados Unidos, Japón, México, y donde ustedes quieran. El problema en el fondo era que en Guatemala la población tiene bajos niveles de productividad. Y esa es realmente el meollo del asunto. Y esa es una discusión que no se ha tenido de manera seria en el país. Yo diría que, y un poco lo que está mencionando Daniel al principio, ahí es donde nace la preocupación de mi parte sobre si no es solo un tema vinculado con la informalidad, con la parte legal, hay un rol que uno debiera pensar vinculado con el Estado de la generación de incrementos en la productividad. Y yo creo que ahí es donde empieza un poco el debate que tenemos con Hugo, por lo menos desde hace como unos 6 años, respecto de cuál es el rol que debiera tener el gobierno a la hora de crear empleo y a la hora de crear mejores ingresos. Y lo digo en parte porque también creo que el mundo académico cambió en relación a esos temas. Y tal vez ahí valdría un poco poner el contexto de cómo se pensaba el tema del empleo en la academia antes por parte de Hugo, para ver cómo se ha ido cambiando esa visión. Sí, tal vez este comentario es demasiado economicista, pero yo creo que es importante que ustedes lo sepan. La crisis financiera de 2007-2008 vino a terminar de generar un quiebre en la academia norteamericana y la forma que se pensaba la economía. Yo fui formado antes de esa crisis, y no quiere decir que los modelos, como se pretende ahora hacer creer, no funcionan. Yo creo que la línea general de cómo se pensaba sigue siendo válida, pero se pasó de una visión más generalista de pensar en tener incentivos uniformes. O sea, no digo de otra manera, se pensaba que lo único que se necesitaba era tener incentivos uniformes, reglas claras, procesos de inversión acelerados para que se generara el desarrollo. Eso sigue siendo válido, pero esta síntesis del 90 a 2000 es una academia que está volteando a ver a la crisis de los 80, la década perdida. Y la década perdida fue producto de un modelo de desarrollo insostenible por un exceso de intervención de gobierno y por un exceso de intervención microeconómica donde regulaban los precios, regulaban los costos, regulaban, no sé, el caso mexicano, aquí en Guatemala no tuvimos tanto, pero si el camión se iba lleno hacia Guadalajara, tenía que regresar vacío, porque había que permitir que los de Guadalajara hicieran negocios. Entonces todo esto generó unas distorsiones gravísimas. Y por supuesto,
todo esto, al final de cuentas, en Latinoamérica, hay que decirlo, lo que se llamó el Consenso de Washington, quedó debiendo, o sea, no generó todo lo que tenía que generar. Yo discrepo de la izquierda que acusan del Consenso de Washington de todos los males. Hay momentos en los cuales no se puede hacer otra cosa. Yo estoy entrando a Venezuela. Si en Venezuela no resuelven el problema cambiario, van a explotar por una cuestión que simplemente están viviendo por encima de lo que pueden sacarle al petróleo, a pesar de que estén inundados. Entonces también criticar ahora, como mi generación criticó a los 50s, es bien fácil criticar a los 80s y 90s, pero no había otra salida. O sea, en los 80s, la crisis de la deuda, nadie nos prestaba, los precios de nuestros commodities malísimos, economías realmente sin infraestructura y con unas distorsiones tremendas. Yo cabalmente, esta semana ha sido como para mí déjà vu, porque en Venezuela tuve varios de estos conversatorios. Les decía, ustedes me están haciendo que recuerde todo lo que aprendí de macroeconomía de los 80s, porque son exactamente los mismos problemas. Venezuela hoy tiene un tipo de cambio que es 6 por 1 el oficial y 660 por 1 en el mercado negro. ¿Cuánto vale esto en dólares? Yo me compré una de esas en el aeropuerto. Si la compraba al oficial, 10 centavos de dólar. Si la compraba al libre, 100 veces más. O sea, estamos hablando de 10 dólares. O sea, es una cuestión que, digamos, en esa encrucijada era lógico que se hicieran esas medidas. Esa forma de pensar creía que el empleo era producto también de una buena disciplina macroeconómica. Yo creo que se hicieron todas estas reformas y el empleo siguió sin venir. Y siguió sin venir porque me parece que también olvidamos, por diversas razones, algunas de ellas evidentemente ideológicas, creo yo, apostar por líneas específicas, por sectores específicos. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Yo creo que lo que vimos en los 90s y los 2000 era tratar de corregir los excesos que se vinieron en los años pasados, pero esos excesos que se generaron por tratar de promover la industria en América Latina, en África y en Asia, respondían en parte a los problemas anteriores, y los problemas anteriores tenían que ver con países como Guatemala dependen mucho de ciertos productos agrícolas, y el problema de depender de esos productos agrícolas es, ¿qué le pasa a los precios? Suben y bajan constantemente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay problema de sequía? ¿Qué pasa cuando hay problema de demasiada lluvia? Tenemos crisis. Y entonces lo que se pensó en su momento es necesitamos diversificar la economía para poder evitar esos problemas. Se llegó a un exceso, se trata de corregir esos excesos, pero volvemos al punto de hoy en donde, porque no se siguió apostando por algunos sectores estratégicos, volvemos a depender de cierta manera de ciertos productos agrícolas o primarios que nos vuelven a someter a ese tipo de cosas. Entonces los productos agrícolas, después de que se habían empezado a reducir en su importancia, vuelven a crecer en su importancia, porque obviamente en un país como Guatemala va a ser mucho más fácil venir y simplemente exportar producto agrícola, pero ¿cuál es la calidad de empleo que estamos generando con eso? Y ahí es donde viene parte del problema. Lo que se dieron cuenta, la mayoría de los abuelos de nosotros que estamos aquí en los 50 es, si queremos mejorar la calidad del empleo, tenemos que buscar actividades económicas en donde se vaya a pagar muchísimo mejor. Y eso tiene que ver con temas industriales, porque si seguimos apostando en la agrícola, que es el más fácil, no lo vamos a generar. Entonces, ese volver al día de hoy es, bueno, quitemos todo lo que se hizo durante los 50, los 60 y los 70. No vamos a mantener el ritmo de creación de ese empleo que estaba generando clase media en lugares como Guatemala, sino lo que vamos a hacer es seguir generando tipo de empleo que se estaba generando previo a esas reformas en los 50. Y por eso todo el tema agrícola, por eso toda la gente termina yendo a trabajar temas de agricultura en Estados Unidos, en lugar de venir y ser absorbidos por otros sectores económicos muchísimo más dinámicos. Pero sí, yo creo que hay que hacer una consideración. Guatemala de hoy no es la Guatemala de los 50. Ustedes analicen los indicadores, bueno, ni hace falta analizar los indicadores macroeconómicos. Simplemente miren lo que ha pasado con la penetración del teléfono celular, la penetración de la electricidad, la cantidad de automóviles, la cantidad de motocicletas, el crecimiento del sector comercial, los problemas de congestión urbana en el país. Esos son problemas de unas, sobre todo en áreas urbanas, son problemas de
ciudades que tienen clases medias que se van ampliando. Muchas veces las estadísticas nos... Creo que en parte lo que... Habría que hacer, no sé qué tanto que investigar y tampoco tengo. Yo tuve una plática de estas con un argentino que fue ministro de Finanzas en Argentina. Veníamos en el avión y venía preguntando. Yo venía a quejarme de Guatemala y él me hacía preguntas de eso. ¿Y cómo era la penetración del celular? ¿Y cómo era la mortalidad infantil? Pues me dice, al final de cuentas, tú estás atrapado en una interpretación de los datos donde quieres ver que Guatemala está más jodida ahora que antes. Pero en realidad, cuando uno lo analiza en 50 años, Guatemala ha tenido una ampliación de la clase media. Lo que pasa es que no crece tan rápido como uno quisiera. Pero después de 50 años, yo creo que sí, a nivel urbano, el modelo ha funcionado. Pero ¿cómo hacemos para llevarlo más allá de lo que no es urbano? Y ahí es donde la forma tradicional de ver el problema, al menos como yo lo entendía hace 20, 25 años, se queda corto. Porque uno diría, no, o sea, hasta bueno, pues ya abrimos la economía al exterior, tenemos incentivos bien alineados, tenemos, mejoramos la infraestructura, tenemos buenas instituciones. Sin embargo, no pasó. Sin embargo, pero sí pasaron otro montón de cosas. Es que aquí es donde, esta es la parte que uno dice, en el sector eléctrico no teníamos nada, y ahora tenemos una cuestión donde el mercado está funcionando, la reforma funcionó. En el sector telecomunicaciones no teníamos nada, ahora tenemos algo, pero nunca hicimos nada así de específico para el sector. Las iniciativas para reformar el Código de Trabajo, salvo las que van en la dirección de generar mayor cantidad de protección de los derechos, sí. Y de esa cuenta, cuando uno habla de productividad, tal vez la visión que nosotros siempre tuvimos, y tuvo aquí sus servidores, lo que tenemos que buscar es flexibilidad operativa. ¿Qué es flexibilidad operativa? Los sindicatos han satanizado flexibilidad porque lo asocian con facilidad de despido y facilidad de la contratación. La flexibilidad tiene muchas cuestiones. Flexibilidad operativa lo que busca es que las empresas puedan utilizar a su personal, a su mano de obra, con una manera más libre para poder ir explorando dónde son más productivos, ir pudiendo generar equipos de trabajo que se roten, que cambien. No necesariamente eso tiene que ser como lo ha pintado aquí el sindicalismo, que es vamos a quitar prestaciones laborales, vamos a... Claro, es cierto que, y eso se los pongo bien sencillo, si uno no supiera que se puede divorciar de su mujer, claro que hay gente con profundas creencias religiosas, pues entonces lo escogieron más sabiamente. Pero muchos de nosotros, uno se casa sabiendo que hay salida, pero si no hay salida, o en todo caso lo pongo así, uno escoge mucho más a su mujer o a su marido que lo que escoge al trabajador. Pero eso es porque uno puede salir del trabajador. Lo que ha mostrado el profesor de Jaime, ¿cómo se llama? Pizarredes. Ese que fue el premio Nobel fue el profesor de Jaime London School of Economics. Lo que muestra esta gente es que en la medida que encarecemos más la salida del trabajador, menos se contratan. Entonces, y tiene toda una lógica. Entonces también hay que trabajar en darle un sentido al costo laboral. Por ejemplo, cruzas a la frontera y vayas a Honduras. En Honduras la indemnización tiene límite, no es como acá. Y después de 8 años creo que ya no tiene derecho a indemnización el trabajador. Y no, adicional. Pero, digamos, esta flexibilización que nosotros durante mucho tiempo digo nosotros porque casi nadie se subía a eso, incluso la gente como Musso pensaba que la indemnización tenía que ser universal, y yo en algún momento sostenía que no tiene que haber indemnización. Entre más barato hagamos la contratación, más fácil se va a poder contratar, como en Estados Unidos, time check. O sea, ¿cuánto trabajas? ¿Cuánto te pagan? Lo que nos decía el otro día un industrial, vos Roberto, que pagás salarios, y los que pagan qué salario no van a saber, uno, según la ley, termina pagando algo así como 560 días de trabajo al año. ¿Por qué? Porque hay que pagar bono 14, hay que pagar aguinaldo, hay que pagar vacaciones, hay que pagar séptimo. ¿Sí? Cuando uno traduce todo eso, todo ese 44-45%, lo divide, calcula el monto total y lo divide al salario diario, eso implica que de 365 días llevo como 560. Sin embargo, cuando uno quita feriados, cuando uno quita vacaciones, cuando uno quita todo, uno termina con 280 días. Entonces pago 560 y me trabajan 280. Cuando llegamos a eso es cuando
Y lo sigo pensando, pues. Ahí lo que deberíamos hacer es, ¿sabe qué? Usted realmente lo que gana es tanto por trabajar 560 días y yo le pago eso por trabajar 280. Eso equivale a, no es 70 el salario mínimo, eso sí no es como 150. ¿Quiere el 150 ahí? ¿O quiere que se lo dé fraccionado? En bono 14, en aguinaldo, en vacaciones. Hay muchos trabajadores que agarran, ¿sabe qué? Démelo por día. ¿Y sabe qué? No me lo doy por día, démelo por hora. Eso es la flexibilización, cómo las empresas pueden utilizar mejor el recurso que tienen. Eso es todo el objetivo. En el entendido que mientras las empresas tengan más libertad para utilizar el recurso humano, también van a haber más oportunidades para que las empresas generen ganancias, generen nuevas oportunidades. No estoy diciendo abandonar la protección mínima de derechos de trabajo. Si ustedes analizan la Constitución, esos principios que están en la Constitución no riñen con lo que estoy diciendo. En todos los países del mundo se protegen estos derechos básicos, pero también existe esa flexibilidad. El caso de Estados Unidos es dramático, pues. Estados Unidos no ha ratificado ni uno de los convenios de la OIT. Yo la vez pasada conocí a un viejo de la OIT en el Perú y me decía, yo he estado en, no sé, como 35 de esas reuniones que hacen, o 25 reuniones que hacen de trabajo. Siempre Estados Unidos es el que saca este convenio. Ah, sí, todo el mundo. Y a la hora de votar, Estados Unidos no vota. Entonces, en Estados Unidos, al final de cuentas, es un sistema muy flexible y eso lo que permite es generar empleo. Y también en el momento de cuando se empieza a destruir el empleo, permite ir creciendo. Pues en Estados Unidos tiene peor, es más complicado. Esa fue, tal vez te diría yo, la propuesta más arriesgada que hemos tenido, que yo he visto, que yo he sido partícipe y que ha sido muy mal recibida por sindicalistas, por la gente de ASIES, por toda la gente que confunde eso con disminución de derechos. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente, no sé, todo esto surge a raíz del CAFTA. Yo creo que en el 2007 hay un resurgimiento de esto, de cómo hacer para que la producción guatemalteca pueda ser competitiva con nuestro principal socio. Básicamente, hace lo que quiere con los trabajadores, mientras que aquí no. O sea, lo que nos piden acá, a ella no lo cumple. No fuimos nada exitosos, esto fue igual el primer capítulo 16 del CAFTA en imposición política. Y hoy estamos bien jodidos, pues, porque nos obligan a eso, aunque realmente no lo podemos hacer. Y en el tema de flexibilidad, tal vez vale la pena señalar que una forma es flexibilizando, que yo creo que es esencial, especialmente para algunos casos como el tema del tiempo parcial. Pero creo que la otra promesa que está vinculada con el tema de la generación de este tipo de protecciones para el trabajador no se cumplió por parte del Estado, y ahí es donde está el principal problema, y es cómo logramos incrementar la productividad de las empresas y de los trabajadores para que temas como el salario mínimo no sean relevantes. Y ahí es donde está el problema. O sea, porque podríamos tener un salario mínimo 3 veces más grande, pero ¿cuál es el problema? La gente no es productiva para hacer salario mínimo 3 veces más grande, ni las empresas lo son. Obviamente, depende de qué empresa. Estamos hablando del bar que está enfrente, probablemente sí. ¿Sí? Si estamos hablando de ir al interior de la República, probablemente no, a menos de que estén vinculados con el comercio de cierto producto blanco o estén trabajando para el ex presidente del Banco de Guatemala. Gracias por agarrar el comentario. Pero mi punto es, había una promesa de incrementos de la productividad que no se cumple, y al contrario, el gobierno empieza a generar más obstáculos para incrementar la productividad. ¿Qué tan fácil es llevar a cabo el proceso de importación de producto, transformación local y exportación? Bien complicado en términos de las aduanas, en términos de las carreteras que se tienen que cruzar, en términos de los costos de la energía eléctrica, o que ni siquiera hay la adecuada conexión en el interior de la República. Y entonces ese es uno de los elementos que digamos que forma parte de esa agenda, que no es flexibilidad, pero tiene que ver con el tema de competitividad, que se ha estado impulsando de una manera alterna. El otro tema es, de una manera u otra, una preocupación que surge, les diría yo que tiene que ver con la forma de interpretar la historia coreana. Y en el caso de la historia coreana, hay una preocupación consciente por parte del gobierno de impulsar al sector privado grande por diversificar su producción y de diversificar dicha producción hacia sectores que tienen que ver con alta tecnología, que tienen grandes mercados afuera y que van a implicar la demanda de trabajadores cada vez más capacitados. Porque hay una preocupación, y es, si no se hace ese tipo de cosas,
hay una tendencia natural del empresario que logra ser muy exitoso en cierta actividad a tratar de hacerla crecer, pero eventualmente tiene dos opciones. Uno es, voy a hacerla crecer fuera del país, ¿sí?, sacando potencial inversión que se pudo haber mantenido aquí, porque simplemente el tamaño del mercado ya no da, y como es bueno en esto, va a hacerlo en otro lugar. O el otro va a diversificar su portafolio. ¿Y hacia qué lo va a diversificar? Pues a cosas que van a resultarle mucho más fáciles, usualmente. Y entonces vemos que muchas veces eso tiene que ir a temas inmobiliarios, a temas como la construcción de centros comerciales, ¿sí?, en donde la capacidad, y temas comerciales, en donde la capacidad de generación de más empleo se reduce, y donde, todavía más importante, la productividad de los trabajadores queda en entredicho. Porque no es lo mismo, y no quiero poner ejemplos en específico, pero digamos, no es lo mismo que haya tenido éxito haciendo esa televisión y la productividad del trabajador que está detrás de hacer esa televisión, a que después vengamos y pongamos un centro comercial y tengamos que depender en gran mayoría de un montón de trabajadores que se dedican simplemente a vender ropa o a ser meseros. Ahí es donde va parte de la preocupación que tenía el gobierno coreano y que también la tenía el gobierno de Singapur, que es cómo logramos un proceso de innovación constante de los sectores productivos para no quedarnos atorados en sectores que no van a lograr generar mayores ingresos, especialmente porque la competencia año con año se va a incrementar, y los sectores en donde hoy somos exitosos, como podría ser esta pantalla plana, en 10 años van a ser irrelevantes, todo el mundo va a estar produciendo y entonces el nivel del ingreso va a ir cayendo. Entonces la preocupación es actualización constante del aparato productivo, en donde el gobierno tiene un rol importante, porque hay un problema de riesgo y hay un problema de conocimiento técnico que a veces requiere muchas inversiones, que puede ser demasiado complicado para los empresarios empezar de la noche a la mañana. Sí, a ver, yo sí quisiera hacer una puntualización aquí, porque Lizardo está metiendo unas complicaciones a un discurso que ya tiene muchos elementos. Y les voy a contar, ¿alguno de ustedes está preocupado por la calidad de llantas que se pueden comprar en Guatemala? Si uno tiene, claro, porque uno no, a lo mejor porque uno no tiene ingresos para comprar una llanta nueva y uno la compra usada, pero el asunto es que hay llantas usadas. Okay, pero si uno tiene los ingresos, hay todo tipo de llantas. A mí me tocó, había aquí una industria que se llamaba la Gran Industria de Neumáticos de Centroamérica, Hinsa, que era una empresa que producía llantas solo para Centroamérica, y el impuesto de importación para la llanta era como 150%. Entonces querías una Michelin, 150 adicionales. Querías una de esas, la mitad de precio. Bueno, no la mitad de precio, un centavo más barato. Porque cuando me ponen 150% de impuesto, porque lo va a vender más barato. Si el sustituto vale más. Recuérdense alguna lección de economía que dio usted. No, el precio más alto de la cosa puede ser el sustituto. A mí me tocó hablar con el sindicato de ellos. Cuando esa empresa se abrió la economía, la compraron unos brasileños, Bristol, y me tocó ir a hablar con la gente del sindicato. El sindicato quería seguir negociando aumentos salariales. Y los brasileños decían, pero mire, en la medida que sigamos aumentando los salarios, ustedes van a sobrepasar los costos de Costa Rica, que ya están bien cerca, tenían una planta, y si siguen insistiendo van a sobrepasar los costos del Brasil, y el Brasil está a 5.000 kilómetros de aquí. Entonces a mí, como empresario globalizado, no me conviene tener una planta aquí. Si ustedes pretenden tanto, primero las traigo en Costa Rica, después las traigo en Brasil. Realmente no comprendieron, y al final de cuentas la empresa la terminaron de cerrar. Pero una legislación laboral que está pensada en un esquema donde las empresas pueden poner los precios, es bien diferente al mundo que hoy tenemos. Porque en el mundo que hoy tenemos, si bien hay un grupo de empresas cuyos precios varían conforme la inflación, caso de McDonald's. McDonald's, si la inflación sube 5%, al final de cuentas subieron 5% sus precios, al final de cuentas subió 5% su salario. Subieron sus costos, pero subieron sus precios. Entonces se van ajustando. Esas empresas que venden hacia el mercado local, donde el mercado local los precios fluctúan, es bien diferente al modelo que adoptamos y que me parece irreversible, que es la apertura al exterior. Yo en el exterior, si produzco, qué sé yo, botellas de agua, el problema es que esta botella de agua tiene un precio internacional que o lo tomo o lo dejo, así de sencillo. Y entonces ahí sí estoy complicado, porque si me suben mis salarios,
Eso va contra los márgenes de ganancia, porque no puedo modificar el precio de esto. Claro, ahí vienen las figuras metafóricas. Es que es la empresa de las jugosas ganancias. Esa es la figura muy socorrida. Entonces, hay que tener los márgenes así, que se pueden ir bajando y bajando y transfiriendo al trabajador. Eso es relativo. Es relativo porque eso depende de cada trabajo, de cada industria, de cada empresa y en particular de la organización productiva de cada empresa. Entonces, ahorita nosotros estamos en un modelo donde las oportunidades están en mercados competitivos con precios, al menos los precios industriales, hacia la baja, secularmente por el efecto de la China. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, con una legislación que está creada para precios de venta de los productos para arriba. Ahí tenemos una dicotomía grandísima. Una solución sería cerramos la economía y entonces no comerciemos nada. Bueno, habría que decirle adiós a toda la producción china que nos está beneficiando. Pero ahí es... ¿Saben qué es lo que pasa? Yo creo que, y eso se lo dije a Mario Taracena en el Salón del Pueblo, me acuerdo, cuando estaba hablando, o sea, le dije, lo que hace falta, hay una alegoría ahí, hay un mural. Están todas las fases, están todas las imágenes que inspiraron nuestro código de trabajo. El maltrato de las fincas bananeras, los indígenas trabajando posiblemente en la finca de café y todo, ¿verdad? Y da la vuelta. Y después viene la liberación, Juan José Arévalo y bla, bla, bla. Todo está buenísimo, pero no ha logrado nada. Porque al final, 1,5 millones de guatemaltecos se han ido a trabajar a los Estados Unidos. Aquí lo que hace falta es una alegoría más, donde es el mojado cruzando la frontera. Entonces, pero entonces, si ustedes miran, nuestro código laboral fue pensado para finca bananera. No fue pensado para las nuevas estructuras productivas y tecnológicas que tenemos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que... Y para mí esto es de simple realidad ingenieril. Las regulaciones laborales deben responder a la estructura productiva. Si sos finca de café, pues habrá alguna que es la mejor. Pero si sos, qué sé yo, productor de micrófonos, será otra. ¿Se acordás aquella fábrica de lencería que vimos en Nicaragua? Ahí no había línea de producción, eran equipos de trabajo que hacían brasieres, después se pasaban a hacer bloomers y después se regresaban a hacer baby dolls. Pero sí, y el pago era por equipo. Sí, y el pago era por equipo y se lo dividían. La legislación laboral guatemalteca no hubiera permitido eso. Y la señora que nos llevó era aquella comunista, sandinista comunista que odiaba a Daniel Ortega. Porque decía que Daniel Ortega no entendía esa, porque decía que era un machista que no entendía esos modelos. Ahora ya los entiendo. Es el problema, porque podemos estar hablando aquí y decir todo, pero el problema es, al final, ¿cuál es el apoyo político detrás para poder implementar este tipo de cosas? Yo creo que todavía estamos en la etapa en donde tenemos que discutir de manera más amplia estos temas. Y creo que va a faltar, y está bien, pues probablemente van a faltar 4 o 5 años para que empecemos a ver un poco más de acciones en este rumbo. No significa que no se pueda empezar y ya, pero creo que el gran impulso todavía va a tomar algún tiempo para que termine de cuajar. Porque cuando uno lo oye la primera vez, genera demasiado ruido. Entonces va a tomar un poco de tiempo. A mí me parece una manera importante cerrar la reflexión sobre el liderazgo político. Yo acabo de ir a Venezuela cabalmente y Lizardo me convenció que les fuera a preguntar que por qué no eran Kazajstán. Y resultó odiosa la comparación y no les gustó a muchos, porque Kazajstán tiene un presidente que lleva 25 años de estar en el poder, acaba de ganar las elecciones con un 98% de popularidad, había 18 partidos, lo redujo a 4, es súper corrupto. Y era miembro de la KGB. Era miembro de la KGB, pero ha hecho que el país crezca en los últimos 10 años a 7% por año, cuadruplicó los ingresos petroleros en 4 años, es uno de los países más reformadores en materia económica, ha hecho grandes inversiones en infraestructura. Los kazajastanos hoy han mejorado su nivel, han duplicado su nivel de vida en 14 años han más que duplicado en 14 años que llevan este presidente. Claro, uno decirle eso a los venezolanos es, sobre todo a partidos de oposición, o sea, no es la libertad política lo que genera la cosa, pues. Pero el cuate tenía claro lo que quería, ¿verdad? Entonces, ahí sigue a seguma, como dicen los americanos. Si aquí es un sistema democrático con alta alternancia, eso no implica que no haya liderazgo político para ir en el rumbo correcto. Lo que no se puede es perderse, porque al final es lo que a mí me muestra Venezuela. Se perdieron, hicieron cualquier cosa, pero no lo que hicieron los otros. Hoy están pagando porque están en una situación bien complicada económicamente. Esto requiere un liderazgo bien fuerte, desde lo político y también desde lo privado,
para poder trabajar de manera conjunta. Yo con eso terminé. Ok, pues muchísimas gracias.